Bueno, entonces ahora el ejemplo es el siguiente. El ejemplo consiste en adivinar el rango de un generador de números aleatorios. En un programa de entretenimiento se presenta una máquina que genera números aleatorios en el intervalo 0 tita, donde el anfitrión, digamos, el animador del espectáculo, fijó el tita, pero nadie más lo sabe. Entonces hay dos participantes que pueden usar la máquina 10 veces. N va a ser 10. Y luego tienen que adivinar el valor de tita, o sea, estimarlo. El que da el valor más cercano gana. Vamos a mirar esto desde el punto de vista estadístico. Entonces, ¿cuál es el modelo estadístico en este caso? O sea, ¿cuál es la familia de distribuciones que creemos que modela bien el problema? Va a ser la colección de distribuciones uniformes del 0 tita con tita perteneciente al conjunto titón, que va a ser el intervalo 0 más infinito. Y la muestra aleatoria va a consistir en observaciones, n observaciones, 10, dentro de las uniformes 0 tita. Y van a ser variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas. Entonces hay dos jugadores. El jugador A hace lo siguiente. El jugador A se acuerda de la ley de los grandes números y dice, como si cada observación es un uniforme del 0 tita, yo sé que la esperanza del xy va a ser el punto medio de este intervalo, tita sobre 2. Y entonces, como también me acuerdo de la ley de los grandes números, sé que el promedio de las observaciones va a converger en probabilidad, cierto, cuando n tiende a infinito, a la esperanza de xy, que es tita sobre 2. Pero yo quiero saber cuánto vale tita, entonces lo que voy a hacer es agarrar el promedio y multiplicarlo por 2. Voy a considerar esta cuenta, o dicho en términos estadísticos, voy a considerar este estadístico. O, lo que es lo mismo, este estimador de tita. Como nosotros sabemos probabilidad, sabemos que si multiplicamos una convergencia por una constante, vale esto. Y el jugador A va a tomar como estimador a este que está acá. Él va a elegir a 2 por x barra n como estimador del valor de tita y va a cruzar los dedos deseando que con n igual a 10 estemos en una situación en la cual el tamaño de muestra es lo suficientemente grande como para que esto se verifique más o menos. Bueno, el jugador B tiene otra estrategia. Él dice lo siguiente. Aunque él propone calcular el máximo de los x1 hasta xn. Y dice, eso va a estar más o menos cerca de tita. Siempre va a ser más chico que tita, pero si n es lo suficientemente grande, el máximo de las n observaciones estará bastante cerca de tita. O crucemos los dedos para que el n sea lo suficientemente grande como para que se dé esta situación. Como el jugador B también cruzó proba, él puede hacer la siguiente cuenta. Calcular la función de distribución acumulada al máximo en un valor de t. Los valores de t que nos interesan están entre 0 y tita, pero acá está hecha, acá está la cuenta para un t entre 0 y tita. El máximo es menor o igual que t, si solo si todas las observaciones son menores o iguales que t. Por independencia, esto es el producto de las probabilidades de que cada una de ellas sea menor o igual que t, y esto es la función de distribución acumulada en t elevado a la n. Acá deberíamos sacar este subíndice porque son todas iguales. Si quieren, pongamos en una f sub x1, capaz que sería más correcto. Y bueno, si uno mira cómo es la función de distribución acumulada de la uniforme de 0 tita, vale 0 antes del 0, vale 1 después de tita y después crece linealmente conectando el 0 con el 1. O esto sale de integrar la constante entre 0 y tita. Bueno, es esta la función de distribución acumulada del máximo. Entonces, lo que
podemos hacer es ver a ver si es cierto que el máximo converge en probabilidad a tita. Entonces lo que hacemos es el módulo, elegimos un epsilon positivo y miramos esta probabilidad. Ahora, como el máximo siempre va a ser menor que tita, esto lo podemos escribir, sacar las barras de módulo, y nos queda tita menos el máximo, mayor que epsilon. En otro caso no hace falta considerarlo. Y pasando este de este lado y el otro del otro lado, nos queda esta expresión. Y ahora sí podemos usar esto que calculamos acá arriba, y que como esta distribución es continua, en menor o menor o igual es lo mismo, nos da esta cantidad. Es evaluar esta función en tita menos epsilon. Para un epsilon positivo, nos da esta cantidad. Cuando n tiende a infinito, epsilon está fijo, esto tiende a 0. Porque tenemos, digamos, porque lo que tenemos acá es una base más chica que 1 a la n, ¿no? Entonces esto tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Esto lo que nos dice es que el máximo es una variable aleatoria, el máximo de n variables aleatorias uniformes, 0 tita, es una asociación de variables aleatorias que convergen en probabilidad a tita. Entonces, el jugador B, que no se acordaba mucho de la ley de los grandes números, pero sabía bastante de la práctica de vectores aleatorios y de convergencia en probabilidad, propone al máximo como estimador, y lo vamos a llamar Bn porque es el que propone el jugador B. Y acá cabe la siguiente pregunta: ¿cuál de los dos estimadores es mejor? O sea, ¿cuál de los dos jugadores tiene más chance de ganar? Entonces, este ejemplo espero que les motive a la pregunta de busquemos cualidades o características o criterios que permitan comparar los estimadores. Lo que vimos como primer criterio es que los dos estimadores convergen en probabilidad a tita, cuando xy es un uniforme 0 tita. Y eso es una buena cualidad que ahora en un rato vamos a definir, pero eso nos da información de lo que se llama el comportamiento asintótico del estimador. O sea, cómo se comporta el estimador cuando n es muy grande. Pero ellos van a competir con n igual a 10. ¿Qué cualidades, qué criterios pueden servirnos para elegir entre estos dos estimadores? Entonces vamos a ver una serie de propiedades de los estimadores. Dada una muestra con distribución f de tita, lo que vamos a decir, y acá de esta y de todas las definiciones es lo mismo. Nosotros vamos a decir que un estimador es insesgado, pero nos estamos refiriendo a una familia de estimadores que se basan en n observaciones. ¿Bien? Y estas n observaciones están tomadas con este tita como parámetro verdadero. Entonces vamos a decir que esta familia de estimadores son una familia de estimadores insesgados de tita, si cualquiera sea el tita con el que fueron generados, cuando calculamos la esperanza del estimador, recuperamos ese tita. Si la esperanza de tita sombrero es el tita, lo llamamos insesgado. Y si la esperanza no es tita, podemos hablar del sesgo de un estimador como la diferencia entre el valor esperado y lo que queríamos estimar. Esta es una propiedad teórica de los estimadores, porque en la práctica, como no conocemos a tita, no podemos hacer esta cuenta. Y del mismo modo que decimos que el estimador es insesgado, decimos que es asintóticamente insesgado si esto no es igual que esto, pero sí hay una convergencia a tita cuando n tiene infinito. Esta es una convergencia numérica, ¿no? Porque las esperanzas son números. Es una asociación numérica, no es una asociación aleatoria. Fíjense que entonces la insesgadez de un estimador lo que nos dice es que los valores están centrados alrededor del tita con el que fueron producidos. Pero nada dice o sea, están centrados en este valor, pero nada dice de cuánto fluctúan alrededor de ese valor.
Y si fluctúan mucho, su calidad como estimador se va a ver disminuida, ¿no? Claramente. Entonces, ¿qué es lo que mira la fluctuación del estimador acerca de su esperanza? Bueno, ya sabemos que eso lo mira la varianza. La varianza del estimador va a venir la segunda cualidad, esta segunda cualidad de si fluctúa o no mucho alrededor del valor esperado, y por supuesto es deseable que la varianza sea pequeña. También es la varianza, la cualidad que vamos a mirar ahora. Entonces, si calculamos, queremos comparar estos dos estimadores. Calculamos el primero, que era 2 veces el promedio. Sí, capaz que acá no debería poner TN, sino quedaría mejor, por lo menos para la memoria, poner acá el promedio. Entonces, la esperanza del promedio, de 2 veces el promedio, como la esperanza es lineal, el 2 sale afuera, y la esperanza del promedio es la esperanza de una observación, tita sobre 2 tita. Perfecto. O sea que la esperanza de A sub n es lo que queremos estimar. A sub n es un estimador insesgado de tita. ¿Qué pasa con Bn? Bueno, para calcular la esperanza de Bn, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer una cuenta que es la integral impropia de t por la densidad de Bn en t. Pero en este momento no conocemos cuál es la densidad, aunque sí conocemos cuál es la función de distribución. Derivándola obtenemos la densidad. La función de distribución la vimos antes, es t sobre tita a la n, si t está entre 0 y tita, y vale 1 si t es más grande que tita, y vale 0 si no. Cuando derivamos esta función, obtenemos esto que está acá abajo, ¿no? Entonces, para calcular la esperanza, tenemos que hacer esta cuenta que está acá. Tenemos un polinomio de grado n-1 multiplicado por t, integramos, cuentas, evaluamos en tita, evaluamos en 0. Cuando evaluamos en tita, acá se cancelan los titas, nos sobra solo 1, nos aparece el n que tenemos acá, y nos aparece el n más 1 de la primitiva. Esta es la esperanza de Bn. Vemos que Bn no es un estimador insesgado. ¿Bien? Y el sesgo va a ser la diferencia, o sea, es insesgado, eso lo dijimos antes, el sesgo de Bn va a ser la diferencia entre el valor esperado de Bn y el tita que queremos estimar. Nos da menos tita sobre n más 1, esto es el sesgo. Que no es 0, pero cuando n tiende a infinito tiende a ser 0. Y ahora, ¿qué les pasa a las varianzas de estos estimadores? La varianza sub n, como es 2 veces el promedio, el 2 sale al cuadrado, la varianza del promedio es la varianza de x1 sobre n, y como x1 es un uniforme 0 tita, la varianza de una uniforme AB es b menos a al cuadrado sobre 12, acá será tita menos 0 al cuadrado sobre 12. Esta es la varianza de x1. Multiplicado por 4n, nos queda, multiplicamos este con este, tita cuadrado sobre 3n. Esa es la varianza de A sub n. Uy. ¿Qué pasa con Bn, con el estimador propuesto por el jugador B? Para calcular la varianza tenemos que calcular la esperanza del cuadrado, se procede igual que antes, integrando t al cuadrado por la densidad. Bueno, si creemos en las cuentas nos da este valor. Y la varianza de Bn se obtiene como la diferencia entre la esperanza del cuadrado menos el cuadrado de la esperanza, que tenemos calculado, no sé si no me va a entrar acá, pero que teníamos calculado antes, nos queda esta cantidad de acá. N sobre n más 1 al cuadrado sobre por n más 2 por tita cuadrado. Acá tenemos en la misma, podemos ver las dos, tita cuadrado sobre 3n, y tita cuadrado por n sobre n más 1 al cuadrado por n más 2. Ambas varianzas tienden a 0 con n. El tema es a qué velocidad van. Eso es lo que establece una diferencia. Esto va como 1 sobre n y esto va como 1 sobre n cuadrado, esencialmente. Entonces, esta varianza es mucho más chica,
varía menos el estimador, pero varía alrededor del número equivocado, ¿no? Eso es lo que tenemos. Entonces, acá está el dibujo que me parece que puede ayudar a entender un poco esto del sesgo y la varianza. La varianza como medida de precisión. Y esta es la analogía para pensar en el tiro al blanco. Ahora, la analogía es la siguiente. Pensamos que cada estimador va a ser un tirador. Entonces acá están graficados la performance de 4 estimadores. En los 4 casos, lo que nosotros queremos acertar es el tita que está acá en el centro de los datos. En el centro del blanco, perdón, en el centro del blanco. Este estimador es preciso. ¿Qué quiere decir que sea preciso? Bueno, mejor dicho, estos 2 estimadores o estos 2 tiradores son precisos, o sea, hacen tiradas muy cercanas unas de las otras, y estos 2 tiradores son imprecisos, o sea, tienen mucha dispersión en los distintos resultados de sus tiros. Sin embargo, estos 4 tiradores también difieren en cuanto al sesgo que producen. Estos 2 tiradores son sesgados, o sea, los 2 tienden a tirar sistemáticamente alejados del origen todos sus tiros. Alejados de una manera sistemática, o sea, por ejemplo, ven mal o tienen el instrumento para tirar, no sé si es un arco, lo tienen medio chueco y lo tiran siempre como demasiado hacia arriba y hacia la derecha. Estos 2 tiradores de acá abajo tiran de manera insesgada, o sea, en promedio le dan al valor justo. Este es un promedio de valores más chiquititos, este es un promedio de valores más grandes. Acá están las 4 posibilidades. Preciso y sesgado, impreciso y sesgado, insesgado, bueno, las 4. ¿Cuál de los 4 tiradores va a ganar el campeonato? Si el campeonato es acertarle al centro. Bueno, claramente este es el mejor de los 4 tiradores. Uno que tiene poca variabilidad en sus tiros y sesgo cero. Y después, ¿cuál de estos 3 está peor? Es una cuestión de un balance entre el sesgo y la precisión. Me parece que este ejemplo es bastante ilustrativo. Entonces, un estimador insesgado, dicho en palabras, es un tirador o es un estimador que evita cometer errores sistemáticos. Entonces, ¿cómo balanceamos estos 2 requisitos que estamos considerando? Tener poco o nada de sesgo y poca varianza. Una medida que resume la calidad de un estimador, que es la que se usa con mayor frecuencia, está dada por el error cuadrático medio, con el que ya nos cruzamos cuando hablamos de esperanza condicional, que es el error cuadrático medio de la variable tita sombrero para acercarse al valor tita. O también mirada en este sentido, es la esperanza de esta diferencia. En inglés se la llama mean squared error, y les pongo este nombre porque si miran libros, esto es lo que se usa, digamos. Esta es la manera en la que lo van a encontrar. Y acá les dejo un ejercicio que es probar que el error cuadrático medio que se comete al estimar a tita usando tita sombrero, o sea, esta cantidad de acá es exactamente igual a la varianza de tita sombrero más el sesgo que definimos antes al cuadrado. El sesgo al cuadrado. Bueno, esta demostración, que es un ejercicio, simplemente surge de desarrollar este cuadrado. Recordar que para tener la varianza lo que necesitamos
tener acá es la esperanza de tita sombrero, y para tener el sesgo también necesitamos la esperanza de tita sombrero. Entonces, si antes de desarrollar el cuadrado sumamos y restamos la esperanza de tita sombrero, y después usamos propiedades de esperanza, van a obtener este resultado. El sesgo, no lo dije, en inglés, capaz que lo conocen, en inglés la palabra sesgo es bias, y por eso en los libros el sesgo se lo escribe con la B. Entonces, el criterio para elegir al mejor estimador, que es más frecuentemente utilizado, es elegir aquel que tenga el menor error cuadrático medio entre todos los estimadores disponibles. Y fíjense que para tener un error cuadrático medio pequeño, lo que hay que tener es una varianza pequeña y un sesgo pequeño. Podemos ser un poquito sesgados y con eso podemos bajar la varianza, o podemos ser, bueno, hay que balancear estos dos criterios. En el caso del sesgo, este criterio aparece al cuadrado, o sea, esta cantidad aparece al cuadrado, esa es la manera de balancear estos dos criterios. Y observemos también que estas dos cosas son positivas, la varianza es siempre positiva y el sesgo es positivo. Entonces, la única manera de tener un error cuadrático medio pequeño es tener ambas cosas chiquitas simultáneamente. Entonces podemos comparar a las dos propuestas, las propuestas de los dos jugadores en términos del error cuadrático medio. Y esas propuestas nos van a dar, fíjense, el error cuadrático medio de la sub n va a ser la varianza simplemente porque el A sub n era insesgado. Así que el sesgo acá nos aparece un 0, va a ser tita cuadrado sobre 2n, que era la varianza. Y el error cuadrático medio de b sub n, o sea, del máximo, acá sí va a intervenir la varianza, perdón, el sesgo. Perdón, acá hay un error. Este 2 es un 3, en realidad. Porque la varianza de A sub n que habíamos calculado era tita al cuadrado sobre 3n. Bueno, nada. Para bn, entonces tengo que traer las dos. Espero haber copiado bien las cantidades. Acá, a ver, voy a pausar y chequear haber copiado bien. Sí, están bien copiadas las dos. La varianza, que es esta cantidad, y el sesgo que nos había dado negativo, nos había dado menos 1 por tita sobre n más 1, acá está el cuadrado. Bueno, sacamos tita cuadrado denominador de factor común, n más 1 al cuadrado factor común, y nos queda esta cantidad. Operando un poquito, nos queda esta cantidad hasta acá. O sea, por un lado tenemos este error cuadrático medio para A sub n, y para B sub n tenemos este de acá. Si se fijan, el denominador es más grande este que este, y entonces cuando n sea grande, claramente este va a funcionar mejor. Para n igual a 10, ¿qué va a pasar? Fíjense que para n igual a 10, acá tenemos tita cuadrado sobre 30, no sobre 20. Y en el otro tenemos tita cuadrado sobre 66. Y por supuesto, este es preferible. Para n igual a 10, que es una cantidad finita, preferimos a este. Ahora, les dejo acá un nuevo ejercicio, que me parece que es piola, que es corregir este estimador B sub n, que no es insesgado, pero lo vamos a corregir para que resulte insesgado. ¿De qué manera lo vamos a corregir para que resulte insesgado? Lo vamos a multiplicar por una constante adecuada. Entonces, llamemos Cn al estimador de tita. Hay que averiguar cuál es la constante, esa es la parte que constituye la primera parte del ejercicio.
lo que les pido es que calculen el límite en probabilidad de C sub n y además que calculen el error cuadrático medio para un n arbitrario para n igual a 10. Y una vez que lo hayan hecho, para n igual a 10, digan cuál de los tres es preferible. Por supuesto, este estimador C sub n va a ser insesgado, ¿está bien? Y lo que tiene este estimador es que su error cuadrático medio va a parecerse al de sub n, en el sentido del grado del polinomio en n involucrado. Entonces, bueno, a ver si es mejor o es peor, eso les queda a ustedes para calcular. Entonces, un par de propiedades, bueno, esta propiedad que es importante para los estimadores, pero para mí más que usar una propiedad importante es la que lo define, es la siguiente. Nosotros vamos a decir que un estimador, una sucesión de estimadores, es débilmente consistente si básicamente esto, si la sucesión de estimadores converge a lo que queremos estimar, que podría ser el propio tita o h de tita en probabilidad. Y está escrita p sub tita, digamos, porque para cada tita con la probabilidad correspondiente. Débilmente consistente, y también tenemos el fuertemente consistente. En general, las preguntas probabilísticas se resuelven, bueno, más con el débilmente consistente. En los ejemplos que vimos antes, los estimadores son débilmente consistentes.